Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero mostrar cómo quiero entregar para el curso de Machine Learning el cuaderno para enseñar a constituir un modelo de regresión para predecir variables numéricas continuas. Las regresiones, primeramente, como esa es una de sus mejores ventajas, el predecir numéricas continuas como la temperatura. Entonces, queremos hacerlo también, enseñarlo pues con valores, bueno, reales en Caucasia. Entonces, como con las variables que nos podemos obtener del dataset perdón, de la página de Antioquia Mira su Cielo, que aquí se las voy a poner, voy a ponerlo acá de una vez. Antioquia Mira su Cielo, aquí tenemos cómo obtener esos datos. Aquí tenemos, bueno, aquí se me están, es una página muy curiosa porque su URL, su nombre es con números. Es muy curioso ese tipo de página de Antioquia Mira su Cielo. Bueno, aquí no lo, se me pierde Linux. Ve, se me pierde. Aquí está. Bueno, aquí está ya eso a la vela. Archivo meteorológico de Puerto Libertador. Bueno, creo que lo pongo aquí. La tenemos más cerca de lo que uno cree. Esta página de Antioquia Mira su Cielo para acceso a los datos. Entonces, con ellos queremos hacer actividades de regresión y clasificación para enseñar a constituir modelos de Machine Learning. Entonces, queremos hacerlo obteniendo datos desde aquí, dándole en marque si desea ver el menú de descarga, pedir los datos y predecir para regresión una variable numérica flotante como es la temperatura, a partir de la temperatura en Caucasia, por ejemplo, en el último mes. Entonces, pedirle los datos de, estamos en octubre 26, pues pedirle de mes 9 a mes 10. Aquí sería octubre. Entonces aquí le daríamos desde septiembre 09 26 hasta octubre 26. Entonces, en el último mes, pedirle los datos de temperatura, presión, humedad y bueno, vamos a pedirle, yo creo que hasta esas tres, porque precipitación tenemos problemas en Caucasia, pero pedirle de esos tres, presión y humedad relativa. Precipitación no hubiera sido muy bueno en el último mes, pero precipitación tenemos problemas en Caucasia, aunque lo podíamos pedir precipitación y lo pedimos para no para Caucasia, sino para una en la que el pluviómetro esté bueno. Entonces lo podemos pedir, por ejemplo, para Medellín, por ejemplo. Entonces pongámoslo para Medellín, para poder contrastarlo con los datos que nos den de Medellín otros medios y ver si la predicción que podamos obtener sea qué tan buena es. Le pedimos aquí al correo, entonces marco.canas@uda.edu.co y hacemos clic para que nos dé esos parámetros de Medellín: temperatura, presión, humedad relativa y precipitación en el último mes, con el ánimo de hacer regresión y bueno, y también enseñar a hacer clasificación. Por ejemplo, aquí ya nos bajó los datos, aquí nos da la vista previa y ya esos datos. Entonces nos vamos a poner para aquí nos llega el correo de Julio Simón Pedro.
y bajamos esos datos, los ponemos en descargas, nos vamos a descargas y le ponemos que son datos de Medellín. Entonces aquí le ponemos cambiar nombre, entonces digámosle así, Medellín, septiembre-octubre, septiembre 26 a octubre 26, en cuanto a los parámetros de presión, humedad relativa, precipitación y temperatura. Y ya, con eso decimos que los datos que sé que son de Medellín, en qué intervalo de tiempo y qué parámetros se van a tomar. Y luego, control C, nos vamos para la carpeta donde vamos a obtener esos datos. Entonces, aquí voy a ponerlo, me ocurre en este momento dejarlo en didáctica en ciencia de datos, que está en investigación, didáctica en ciencia de datos, y ponerlo en el dataset de Antioquia Mira su Cielo, y ponemos bueno, pues podemos poner aquí estos, los ponemos aquí por fuera por mientras tanto, de Medellín, por estación, para luego aquí ya actualizarlo, es decir, control S, aquí cuando está abierto la didáctica en ciencia de datos, y actualizar en GitHub todo este repositorio. Entonces diseño del cuaderno para regresión, y confirmar y actualizar el repositorio ya para empezar a hacer este proyecto de entregar el cuaderno para enseñar regresión a las personas con datos reales del proyecto Antioquia Mira su Cielo. Pues aquí bueno, se está demorando siempre bastante cuando hace estas actualizaciones. Vemos que no las haga bien, porque en didáctica en ciencia de datos me ha dado problemas. Y mientras lo hace, les quiero leer un poquito sobre Arthur Conan Doyle, las aventuras de Sherlock Holmes, traducción de María Jesús Sevillano Ureta. Aquí vamos a sincronizar, vamos a ver si ahora sí nos lo sincroniza, esperemos que sí. Y nos dan algunas recomendaciones sobre al intrépido lector. Nos dice: antes de aparecer en un solo volumen, las historias recogidas en esta obra fueron publicadas individualmente en la revista Strand entre 1891 y 1892, es decir, en el siglo XIX, al finales del siglo XIX, y su autor alcanzó una enorme popularidad gracias a la publicación de los relatos, y a finales de 1892 se reunieron en un libro con el título de Las aventuras de Sherlock Holmes. Conan Doyle ya había presentado en estudio en Escarlata y El signo de los cuatro al brillante y extravagante detective del número 221B de Baker Street, y a su fiel y valioso compañero el Dr. Watson, y no obstante no sería hasta la publicación de las presentes aventuras cuando el detective se convertiría en el investigador más famoso de la historia. En los 12 relatos que siguen, Sherlock Holmes despliega toda su genialidad y potencial de razonamiento junto a Watson, formando una de las parejas más célebres que ha engendrado la ficción. Así nos empieza pues con este comentario, este excelente libro, que hoy lo quise leer con mis estudiantes de geometría de la licenciatura en matemáticas, porque ven en la universidad geometría deductiva al darles geometría euclidiana, pues en la que se ven hechos geométricos y se demuestran siguiendo métodos de demostración como el método directo de reducción al absurdo, el método de inducción y otros. Entonces, las aventuras de Sherlock Holmes viene como a mostrar desde la literatura cómo usted puede ver ese método deductivo que tanto se utiliza también en la geometría. Aquí todavía sigue sincronizando cambios, entonces está tardando un ratico. Voy a ponerle también la carga al computador porque se nos está quedando sin energía.
para poder seguir con este trabajo de construir el cuaderno de regresión. De hecho, creo que mientras él sincroniza, creo que podemos bueno, cerrar este acá. Esperemos que esta vez sí lo sincronice, aunque es una carpeta bastante grande. Y dice que hay 5 cambios para sincronizar. Ojalá que nos lo haga muy bien y traigamos ya la energía para el computador. ¿Cómo lo podemos lograr? Ahora sí, ya con energía. Ya para que el computador no se nos desenergice, tenemos entonces que todavía sigue sincronizando, o sea, a través de Visual Studio Code con actualizar en GitHub, a veces tarda mucho. Esta carpeta es una investigación didáctica bastante grande y no sé si será esa la razón por la que en este caso se demora tanto en actualizarla. Dice escándalo en Bohemia, el primer capítulo de Sherlock Holmes, y dice: para Sherlock Holmes ella siempre es la mujer, rara vez le oí mencionarla con otro nombre. A sus ojos ella eclipsa y supera a todo su sexo. No es que él sintiera algo parecido al amor por Irene Adler. Todas las emociones, y esa en particular, resultaban aborrecibles para su mente fría y preciosa, pero admirablemente equilibrada. Que Sherlock Holmes, entonces déjame ver que era un poco empático, hasta para reflejar amor. Él era, a mi entender, la máquina más perfecta para razonar y observar que jamás ha visto el mundo, pero como amante se encontraba a sí mismo en una situación engañosa. Nunca hablaba de tiernas pasiones, salvo con burla y desdén. Era algo admirable para el observador, excelente para retirar el velo que cubre los motivos y acciones del hombre. Pero para el razonador experto, admitir tales intrusiones en su propio temperamento, delicado y bien ajustado, era introducir un factor de distracción que tal vez podía poner en duda todos los resultados de su mente. Una mota de polvo en un instrumento de precisión o una grieta en una de sus potentes lentes no resultarán más perturbadoras que una emoción fuerte en una naturaleza como la suya. Y aún así, como solo una mujer existió para él, y esa mujer fue la difunta Irene Adler, de dudoso y cuestionable recuerdo. Poco había visto yo a Holmes últimamente. Mi matrimonio nos había distanciado. ¿A Holmes o Holmes? Mi completa felicidad y los intereses centrados en el hogar que surgen en torno a un hombre cuando por primera vez se descubre dueño de su propia casa eran suficientes para absorber toda mi atención, mientras Holmes, reacio a toda forma de vida social por su alma bohemia, permanecía en nuestro alojamiento de Baker Street, enterrado entre sus viejos libros y alternando una semana de cocaína con otra de ambición, la somnolencia de la droga y la feroz energía de su naturaleza entusiasta, y seguía sintiéndose profundamente atraído por el estudio del crimen y empleaba sus inmensas facultades y extraordinarios poderes de observación en seguir las pistas y aclarar esos misterios que la policía había abandonado por no haber esperanza. De vez en cuando yo oía alguna vaga noticia sobre sus hazañas, de sus citas en Odessa en el caso del asesinato Trepov o en el esclarecimiento de la singular tragedia de los hermanos Arquison en Trícomalie, y para terminar la misión que había cumplido
con discreción y éxito para la familia real holandesa. No obstante, más allá de esos signos de actividad que simplemente compartía yo con todos los lectores de la prensa diaria, poco sabía de mi viejo amigo y compañero. Una noche, la del 20 de marzo de 1988, regresaba yo de visitar a un paciente. Bueno, aquí ya y así sigue como que el que nos está narrando es Sherlock Holmes, es Watson, el compañero de Sherlock Holmes. Entonces, y que él sí se casó. Aquí nos da un abrir registro en Git, mostrar la línea de comando, nos da problemas como para poder actualizar y que no he podido resolver acá. Y me dice que Git status z wal 11 milisegundos. Y nos dice, bueno, como que no nos dice como qué más podemos hacer. Él dice que falló el empuje de algunas referencias, el de github.com, marco-canas didáctica-ciencia de datos.git, o sea que falló ese. Por alguna razón está fallando ese repositorio para funcionar bien. Entonces nos va a tocar, creo que se me ocurre a mí como por ahora en documentos, investigación, didáctica en ciencia de datos, cortarlo, sacarlo de ahí, control V, y aquí cerrar Visual Studio, volverlo a abrir, que todavía me falta más crecimiento en Visual Studio Code, y pedirle que él nos clone ese repositorio para ver qué será lo que podemos hacer. Entonces le ponemos marco-canas / didáctica en ciencia de datos, y él le digamos seleccione, pues bueno, seleccione la carpeta que es en investigación, y en investigación nos ponga a esa carpeta nueva que no hemos podido actualizar. Y aquí, bueno, pues seguiremos en cada video también leyendo un poco de Sherlock Holmes para darle ese elogio literario a el método deductivo tan utilizado en la enseñanza de la geometría euclidiana para los licenciados en matemáticas de nuestra seccional Bajo Cauca, en la que ellos también han disfrutado hoy a través de GeoGebra en presentarnos resultados de la geometría euclidiana, utilizando pues este software de educación en matemática tan bueno, que yo siempre lo abro acá. Miremos acá, yo lo abro en línea, pongámosle aquí pues GeoGebra, y nos lleva directamente a esta página que no la tenía en favoritos, GeoGebra para enseñar y aprender matemáticas. Y en este recurso inicias una calculadora, y aquí fue donde trabajamos hoy para mostrar resultados tan potentes en geometría como el que las medianas de todo triángulo son concurrentes, es decir, se intersectan en un único punto llamado baricentro, y el que ese baricentro divide a cada mediana en razón de 1 a 2, es decir, divide a cada mediana en dos segmentos, uno que es el doble del otro. Entonces aquí quitamos la cuadrícula, quitamos los ejes, clic derecho, quitamos la cuadrícula, sin cuadrícula, y decimos en herramientas trace 3 puntos, entonces 1, 2 y 3, y luego un segmento, entonces trazamos el segmento A, B, o sea, determina el segmento AB, luego el segmento BC y luego el segmento CA. Aquí le dice abrir, dice que abrir a didáctica ciencia de datos, y ya aquí ya vamos a trabajar para el regresión. Entonces nos vamos para dentro de la propuesta a la unidad didáctica que estamos conciliando en regresión, y en ella entonces decimos que vamos a ver qué es lo que vamos a enseñar. Entonces nos interesa constituir un modelo de regresión, entonces aquí vamos a ir a documentos, en investigación, didáctica en ciencia de datos, y en la propuesta donde vamos a constituir la unidad didáctica para enseñanza del Machine Learning,
en forma introductoria. Aquí en regresión vamos a solamente tener una carpetica regresión. Entonces todo esto otro lo vamos a quitar. Este taller de líderes me encantó. Control X y lo vamos a guardar en didáctica en ciencia de datos, en images, y aquí ponemos esta foto de este excelente equipo de la universidad. Y bueno, en nuestra propuesta volvemos otra vez acá, y dentro de regresión solamente dejamos el de obtención de los modelos, obtención del modelo y obtención de los datos y visualización de los mismos, y constitución del modelo de regresión y evaluación de él. Entonces en este vamos a cambiar lo cambiamos nombre, y es simplemente, bueno, en realidad no necesitaríamos nada de esto. Quitémosle todo quitémosle esto, preprocesamiento también, construcción del modelo también, evaluación del mismo y las imágenes, para dejar nada más el cuaderno para el modelo general, que le cambiamos. Entonces que aquí vamos a trabajar el cuaderno de constituir el modelo de regresión, y aquí la evaluación de ese mismo modelo. Entonces dejar a los estudiantes con un cuaderno para enseñarles a hacer regresión y un cuaderno para hacer la evaluación de lo aprendido. Entonces aquí evaluación, y la evaluación comprende hacer tareas, realizar quizzes y realizar un parcial final. Entonces aquí ya nos quedó esta partecita ya estructurada, y vamos a actualizarla ahora sí, a ver si ya nos lo permite. Control S, y le decimos aquí 43 cambios, le decimos, bueno, entonces aquí carpeta para enseñar a constituir un modelo de regresión, lista. Ya sí, ya la tenemos listica, esa carpetica, al menos la parte inicial, y le decimos aceptar, y aquí nos muestra como que, bueno, ya aquí confirmó, parece que ya ahora sí nos lo hizo perfecto. Bien, miramos en GitHub, aquí tenemos este triángulo, y miramos en GitHub si efectivamente lo hizo. Entonces acá vamos a repositorios, y generalmente se posiciona en el último que haya sido modificado, que es didáctica en ciencia de datos, en la propuesta en cuanto a la unidad didáctica para la enseñanza del Machine Learning, en cuanto a regresión, y ya nos aparece efectivamente ya ahora sí actualizadito para regresión y evaluación. Y ya en cuanto a GeoGebra, que vamos a trabajar con los estudiantes, quería como mostrarles que luego de que usted tiene un triángulo, si traza los puntos medios de sus lados, aquí señalando cada uno de sus lados, entonces tenemos los puntos medios D, E y F, y si traza las medianas, entonces ahora sí le dice trazar segmento, la mediana A, E, la mediana B, F, y miren que el punto de corte de estas dos, voy a señalarlo. Entonces vamos a ponerle aquí punto de intersección, vamos a coger la herramienta del punto de intersección, que está acá, intersección, y señalar la intersección entre esta mediana y esta. Ese lo anotó como punto G, y vamos a ver que la tercera mediana que nos falta por trazar, aquí con la herramienta de segmento, que es desde la que se traza desde el vértice C hasta el punto medio del lado opuesto a B, pasa por G. Eso es un resultado científico muy bonito, y es que la tercera mediana pasa o corta a las otras dos medianas por el mismo punto donde ella se corta. Es decir, las medianas son concurrentes, y ese punto de corte de las tres se le llama baricentro. Y miren que ese baricentro G divide a cada mediana. Miremos por ejemplo la mediana AE. Miren que ese punto G divide a la mediana AE en dos segmentos, AG y GE, y esos dos segmentos están en razón de 2:1. Eso siempre es otro resultado científico muy bueno,
que vamos a ampliarle para poder que lo veamos. Se busca que con el estudiante lo verifique. Aquí, bueno, esperemos scale y le ponemos, nos vamos aquí a mueve, y cuando le dan mueve, ahora sí le das en la lupita para poder aquí, bueno, aquí en lupa, y aquí le das, bueno, parece ser que en este software no nos quiere dar para que nos amplíe la imagen, pero aquí lo estamos haciendo con control más y nos la amplía muy bueno. Aquí movemos y ahora miremos que efectivamente cada baricentro divide a la mediana en razón de 2:1. Entonces usted llega y le dice en la herramienta medir distancias y longitudes, y le selecciona el segmento AG, que le dice que mide 2.34, y el segmento GE, y le dice que mide 1.17, y efectivamente miren que 1.17 es la mitad de 2.34. Entonces efectivamente la mediana quedó dividida por el baricentro en dos segmentos que están en razón de 2:1, y así pasa para los demás. Es que buscamos que los estudiantes con GeoGebra puedan mostrar estos resultados científicos y mostrar que ellos son válidos para cualquier triángulo al, con la herramienta mueve, cambiar la naturaleza del triángulo. Entonces miren que así cambia la naturaleza del triángulo y se vaya apareciendo, por ejemplo, un triángulo equilátero. Las medianas seguirán partiéndose en razón de 2:1. Eso siempre va a seguir pasando, sea el triángulo que sea. Entonces miren que al moverlo efectivamente seguirá pasando lo mismo. Miren que 2.58 es el doble de 1.29. Entonces siempre seguirá portándose las medianas en un punto que las divide en razón de 2:1. Muchas gracias.